Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a un repaso de la lección de escuela sabática, esperando que sea una bendición para que podamos crecer en conocimiento y así poder reforzar más el tema de la lección de escuela sabática. Hermanos, sean bienvenidos al canal Apología Adventista. Queremos aprovechar esta ocasión, como siempre lo hacemos, de que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal, den me gusta a los videos, comenten y compartan. De esta manera este ministerio va a crecer y vamos a poder alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Así que, hermanos, sean bienvenidos a otro repaso de la lección de escuela sabática. Quiero que tomen sus Biblias, quiero que tomen su lección de escuela sabática y que tomen también papel y lápiz para poder hacer apuntes. Así que vamos a orar antes de iniciar. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, nuevamente porque nos permites una vez más poder presentar la lección de escuela sabática. Te pedimos, Señor, de que nos des sabiduría, discernimiento, conocimiento e inteligencia para que podamos comprender y discernir el tema que viene hablando la lección de escuela sabática. Bendícelo, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos que van a escuchar este mensaje. Bendice a tu siervo para que pueda darse a explicar y que todo sea para honra y gloria de tu nombre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga. La lección que vamos a estudiar durante esta semana es la lección número 10. Trae como título Los últimos días. El versículo para memorizar es el siguiente. Está en Marcos capítulo 13, versículos 26 al 27. Y dice así: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Estos versículos, hermanos, relatan cómo Jesús está profetizando su segunda venida. Dice que el Hijo del Hombre vendrá en las nubes del cielo. Este es un énfasis a que Jesús vendrá otra vez con poder y gloria. Y dice que vendrá a pagar a cada quien según sea su obra. Y hace énfasis en lo que harán los ángeles. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos. Esto mismo lo dice Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 19. Dice que juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. El comentario de este día o de la introducción de escuela sabática dice así. Me llama la atención lo que dice el comentario. Dice, la lección de esta semana comienza con una muy breve historia que se encuentra al final de Marcos 12. En ella, Jesús pronuncia una profunda declaración acerca de una pequeña acción realizada por una viuda. Y dice, no obstante, la lección principal de la lección de esta semana tiene que ver con Marcos 13. O sea, vamos a enfrascarnos en Marcos 13, donde se registra, entre otras cosas, una asombrosa profecía acerca de la suerte final del templo de Jerusalén. Este capítulo, junto con sus paralelos en Mateo 24 y Lucas 21, se refiere tanto a la destrucción de Jerusalén como mucho después al final del mundo. O sea, Mateo 24, ese sermón profético que Cristo relató en el Monte de los Olivos, es un sermón que tiene doble cumplimiento, doble aplicación. Se cumplió antes de la destrucción de Jerusalén y se va a cumplir en escala mayor cuando Jesús venga por segunda vez, o sea, en el fin del mundo. Ahora, cuando lo vamos al día domingo, pasemos al día domingo.
El día domingo viene hablando de la ofrenda de una viuda y trae como título 2 pequeñas monedas como ofrenda. Este día viene relatado en lo que viene hablando Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44. Dice que Jesús estaba observando los que llegaban a dar ofrendas y vio a una viuda. Y es interesante lo que Jesús dijo sobre esta viuda. Se infiere que Jesús lo dijo en público. Noten cómo dice Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Noten, muchos ricos. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Noten qué interesante cómo Jesús dice esto en público. Dice que esta viuda pobre ha echado más que todos en el arca. Pero si solamente aquí dice que echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, vamos a ver a qué equivale eso. O sea, es algo muy poco lo que esta viuda echó. Pero ¿por qué Jesús dijo estas palabras? Enfrasquémonos en estas palabras que Jesús dijo, porque este es el centro de esta historia. Cristo dijo: esta viuda echó más que todos ustedes. Y dice: porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, hablando de la viuda, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Hermanos, cuando Jesús dijo esta palabra, se estaba enseñando una tremenda enseñanza espiritual. Los fariseos, los intérpretes de la ley, echaban ofrendas de lo que les sobraba y lo hacían para hacer alarde de que ellos eran santulones, que ellos eran personas moralmente buenas, que ellos eran personas cultas, que obedecían la Torá. Y quiero decirles, hermanos, que Dios mira el corazón. La enseñanza que podemos nosotros extraer de esta historia es de que el problema no está en lo económico. Cristo no está condenando la cantidad que dieron los fariseos o los maestros de la ley. Cristo no está felicitando a la mujer porque dio poco o aquellos dieron mucho. El énfasis aquí es algo muy importante que debemos de entender. Y es la intención del corazón. ¿Con qué intención damos? Es posible, hermanos, que nosotros podamos dar mucho dinero para la obra de Dios, pero si eso no lo hacemos de corazón, por un corazón que ha sido movido por el Espíritu Santo para dar. La Biblia dice: dando es como recibimos. La motivación que movía a los intérpretes de la ley era simplemente egoísmo, era simplemente para hacer alarde. En ese contexto Cristo dijo: esta viuda dio más que todos ustedes, porque la viuda no dio lo que le sobraba como lo hacían los fariseos. La viuda dio todo lo que tenía. Y esta mujer, al darlo todo lo que tenía, estaba demostrando que en su corazón moraba el amor de Dios. Es muy probable de que la cantidad no sea el problema. El problema cavila en la intención del corazón. Y esto nosotros podemos hacer una aplicación espiritual hoy en día para la iglesia. Ahora bien, cuando analizamos esa historia y este acontecimiento, podemos extraer una enseñanza espiritual y moral para nosotros. ¿Cuál es esa? Muchas veces como miembros de la iglesia podemos dar para que la gente lo vea. Podemos dar el dinero para que Dios nos dé
darlo de una forma egoísta para que Dios me dé. Otros es posible que puedan ser movidos con una motivación incorrecta de dar, porque tenemos miedo a una maldición, dar por miedo. Noten, motivaciones incorrectas. La verdadera motivación que debe de mover a los dadores alegres, Pablo dice, Dios ama al dador alegre, es cuando hacemos las cosas por amor. Es posible que usted lo único que tenga sea $1 o una moneda como la viuda, pero si usted lo da de corazón y es fiel a la palabra de Dios, Dios lo considera mucho más que aquellos que dan porque les sobra o porque hacen alarde de su ofrenda o su diezmo. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando el publicano y el fariseo fueron a orar al templo? Dice que el fariseo se jactaba por lo bueno que hacía. Noten que Jesús nunca dijo lo que los fariseos hacían estaban mal, o lo que el fariseo hacía estaba mal. Doy diezmo de todo lo que gano, ayuno 2 veces por semana. Hasta ahí está correcto, está en lo correcto el fariseo, porque el diezmo, el ayuno son cosas que Dios nos pide que lo hagamos. El problema es la motivación que movía al fariseo, era para jactarse, para vanagloriarse y humillar a otros. Y por eso es que Jesús dijo, hablando de la viuda, noten, entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto digo, que esta viuda echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Dios mira el corazón. Dios miraba el corazón de los fariseos hipócritas y Dios miró el corazón sencillo y humilde, lleno de amor de esta pobre viuda. Hermanos, cuando demos algo, démoslo por amor. Me llama la atención lo que dice el texto. Dice que esta viuda echó 2 blancas, o sea, 1 cuadrante. O sea, era muy pobre. ¿A cuánto equivale esto? ¿A cuánto equivale 2 blancas, o sea, 1 cuadrante? Estuve investigando qué dicen algunos diccionarios, en este caso el Comentario Bíblico Adventista y el Diccionario Bíblico Adventista comentando. Blancas, dice blancas, echó 2 blancas. La Reina Valera 60 dice 2 blancas, pero ¿qué es 2 blancas? En el griego es lepton, una moneda de cobre que pesaba menos de 1 gramo. El lepton era la moneda judía de cobre más pequeña en circulación, o sea, podemos decir 1 centavo. Y dice, la versión Jerusalén traduce monedita en lugar de blanca, o sea, eran moneditas, echó 2 moneditas, quiere decir. Ahora, dice el comentario sobre esta acción de la viuda, la pobreza de esta viuda puede haberse debido en parte a la avaricia de algunos de los escribas y fariseos presentes en esta ocasión. Y cita Mateo 23:14. Dijo Cristo de ellos, que devoran las casas de la viuda. Marcos 12:40. O sea, según se infiere o se deduce que esta viuda era pobre porque los fariseos se la habían devorado, la habían dado pobre, porque esta era una obra maléfica de los fariseos, que ellos cuando miraban una viuda que había heredado muchas riquezas de su difunto marido, los fariseos le ponían ojo para dejarla sin nada y acabada. Por eso es que Jesús en Mateo 23:14 lo denunció a los fariseos. Estos mismos fariseos que se estaban jactando porque daban más dinero que la viuda, Cristo sabía perfectamente bien, y eso se infiere, se deduce por el contexto, de que quienes tenían pobre a esta viuda eran estos fariseos hipócritas. Dijo Cristo que los fariseos devoraban las casas de las viudas, Marcos 12:40.
Pero aquí estaba una viuda que con su corazón rebosante de amor a Dios echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y dice el comentario, ¡qué contraste! Noten, dice, porque aquí está una viuda que con todo su corazón rebosante, lleno de amor. Hermanos, aquí está la clave. ¿Por qué Cristo exaltó a esta pobre viuda? Porque lo que hizo, lo hizo de corazón. Y esta es una enseñanza espiritual para nosotros. Demos las cosas, hágalo por amor. Si usted da diezmos y ofrendas, hágalo por amor. Y no lo voy a hacer por otra motivación, porque la única motivación correcta que Dios acepta es cuando damos por amor. Porque usted puede dar por miedo, puede dar porque la gente lo vea, puede dar porque quiere preservar un puesto, porque si descubren que no diezmo y no ofrendo, no me pueden dar de anciano o de pastor. O sea, yo lo doy porque tengo miedo. O porque quizás alguien me dijo, hermano, tiene que diezmar porque si no, usted le va a caer una maldición. Y lo hacemos por miedo. Motivación incorrecta. Y por eso es que quise citar el comentario bíblico adventista, porque el comentario dice que en el corazón de esta mujer rebosaba el amor de Dios. Porque la única obediencia legítima que Dios acepta es cuando lo que hacemos, lo hacemos por amor, como lo hizo esta viuda. Y para Dios, esos centavos que dio, esos 2 centavos que dio esta viuda, Dios lo consideró más que todos los ricos que habían dado. Noten, hermanos, el evangelio puro, así es, hermanos. Sabe que cuando en nuestro corazón hay amor y cuando en los miembros de la iglesia haya amor, la iglesia va a prosperar económicamente. Yo platicaba con un hermano y le decía, ¿por qué las iglesias hoy en día recurren a métodos equivocados para recoger dinero para la tesorería de la iglesia? Hacen tamales, hacen pupusas, hacen rifas, hacen excursiones y un solo desenfreno. ¿Por qué las iglesias hoy recurren a eso? Me decía una hermana, hermano, usted fíjese que tenemos muchas necesidades económicas en la iglesia y al no haber dinero recurrimos a esos métodos. La clave, hermanos, ¿saben cuál es la clave? El problema que está pasando en muchas iglesias es que no se está ofrendando ni diezmando por amor. Hay un gran egoísmo en las iglesias, hay un gran egoísmo en los miembros de iglesia que no quieren dar para el sostenimiento de la obra. Y la iglesia está en tremenda crisis económica. Y cuando las iglesias recurren a esos métodos equivocados, están empeorando la cosa. Viene más maldición, porque no hay amor. Si en el pueblo de Dios hubiese amor, el dinero saliera de nuestros bolsillos. Pero como no hay amor, el problema no es económico. Y es bien importante que tengamos la enseñanza espiritual de esta lección. El problema no es económico, el problema es en el corazón. Porque esta mujer, aunque tenía bien poco, pero en su corazón había amor, y esos 2 centavos o esas 2 blancas salieron de su bolsillo. Ahora, pasemos al día lunes. El día lunes dice, ni una piedra sobre otra. ¿De qué viene hablando este día? Viene hablando de la destrucción de Jerusalén. Noten lo que dice Marcos capítulo 13, versículo 1 al 2. Este día está plasmado en Marcos capítulo 13, versículo 1 al 13, porque el centro de este día viene hablando de la destrucción de Jerusalén. Y esto está en Marcos capítulo 13. Recuerden de que esta semana estamos estudiando los eventos plasmados en el capítulo 13 de San Marcos. Marcos capítulo 13, versículo 1 al 2 dice, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? Cristo se refería al templo de Jerusalén.
no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Para los judíos, en los tiempos de Cristo, el templo de Jerusalén era una de las maravillas del mundo. Lo idolatraban. Se sentían orgullosos por tener un templo tan hermoso. Noten como dice Flavio Josefo. El historiador Flavio Josefo destaca que el pórtico real del templo del lado sur del complejo tenía 162 pilares de un diámetro tal que hacían falta 3 hombres con los brazos extendidos y tomándose de las manos para abarcar uno de ellos. O sea, eran enormes. El templo de Jerusalén, que Herodes se tardó 49 años en remodelarlo. El templo de Salomón. Interesante. Ahora, lo que llama la atención sobre el templo de Jerusalén y sobre la destrucción de Jerusalén es lo siguiente. Dice el comentario: lo que resulta llamativo en Marcos 13, 5 al 13, es que Jesús dedica mayor parte del tiempo no a describir la caída de Jerusalén, sino a advertir a sus discípulos acerca de lo que pueden esperar mientras cumplen su ministerio de establecer la iglesia cristiana temprana. Lo que quiere decir acá la lección es de que Cristo, aunque en Marcos 13 y su capítulo paralelo, que es Mateo 24 y Lucas 21, Cristo, al relatar los eventos que precedían a la destrucción de Jerusalén, estaba preocupado para que sus discípulos, durante su ministerio terrenal, hablando de los discípulos, no fuesen engañados por los falsos maestros y los falsos profetas. O sea, cuando vemos nosotros Mateo 24 y Marcos 13, vemos una serie de eventos que iban a preceder antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Pero el énfasis de Cristo, la preocupación primordial de Cristo era que la iglesia primitiva, los apóstoles, no fuesen engañados sobre su segunda venida. En Marcos 13, versículos 5 al 6, dice Jesús lo siguiente: Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. O sea, Cristo estaba preocupado por sus discípulos que no fuesen a ser engañados. Hermanos, cuando hablamos de la destrucción de Jerusalén, la destrucción de Jerusalén es una prefigura, es un tipo de los eventos que precederán antes de la segunda venida de Cristo. Mateo 24 y la destrucción de Jerusalén tiene doble cumplimiento. Parcialmente se cumplió antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70, y Mateo 24 y Marcos 13 también se va a volver a cumplir a una escala mayor antes de que Jesús venga por segunda vez, porque son profecías de doble referencia. Siempre lo he explicado yo en este canal. Mateo 24 y Marcos 13 y Lucas 21 son profecías que hablan del mismo evento: la destrucción de Jerusalén por parte de los romanos en el año 70. Y eso prefigura la destrucción del mundo. La señal, o sea, estamos viviendo en la segunda aplicación de Mateo 24 y Marcos 13. Es bien importante que tengamos ese punto. Por eso es que el día lunes dice: ni una piedra sobre otra, porque todo será destruido. Así como fue destruido el templo de Jerusalén, los romanos destruyeron el templo de Jerusalén en el año 70. Así también en la séptima plaga, el gran terremoto de la séptima plaga va a destruir a todos los palacios y mansiones del mundo, que los reyes de la tierra se enorgullecen por esas grandes mansiones y esos grandes edificios. Van a ser reducidos a ceniza. Así como los judíos se sentían orgullosos por su templo, eso fue destruido. ¿Por qué razón? Porque los judíos rechazaron la Shekinah,
la gloria de Dios y el templo quedó vacío. Así también cuando la apostasía de este mundo llegue al colmo, cuando se imponga la marca de la bestia, la ley dominical, el mundo habrá llegado a la apostasía al límite y Dios también va a ejecutar sus juicios. Apocalipsis 18 dice, porque los pecados de Babilonia habrán llegado hasta el cielo y Dios se acordará de ellos. Es importante que tengamos eso. El día martes dice la abominación asoladora. En mi canal he explicado mucho sobre qué es la abominación asoladora y sus 4 aplicaciones históricas y apocalípticas. Los que han visto mi canal han visto que hemos presentado muchas veces en una forma profunda, exegética y histórica el tema de la abominación asoladora. Y el día martes dice la abominación asoladora. ¿Qué quiso decir Cristo en relación a la destrucción de Jerusalén en el año 70? ¿Qué es la abominación asoladora? El día martes viene plasmado en Marcos 13, 14 al 18. Cristo, después de hablar de la destrucción del templo, que no quedaría piedra sobre piedra que no sea derribada, ahora habla de la abominación asoladora. Marcos 13, 14 al 18 dice así: pero cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyen a los montes, y el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en esos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Qué es la abominación asoladora? ¿A qué se refería Cristo con citar a Daniel? El profeta Daniel habló de la abominación asoladora. Hemos explicado en otros estudios, en otras clases, que la abominación asoladora era otro nombre dado a lo que iban a hacer los romanos en sitiar y destruir a Jerusalén en el año 70. El sitio fue en el año 66. La destrucción fue en el año 70. La abominación asoladora a la que se refería Cristo, citando al profeta Daniel, era cómo los romanos iban a sitiar y destruir a Jerusalén en el año 70. Eso era la abominación asoladora. Noten cómo dice Lucas 21, 20 al 21. ¿A qué se refería Cristo cuando habló de la abominación asoladora? Lucas 21, versículos 20 al 21 dice: pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿Cuál es ejército? Roma. Los romanos destruyeron a Jerusalén en el año 70. La historia lo confirma y lo confirma Flavio Josefo, testigo ocular de la destrucción de Jerusalén. Entonces los que estén en Judea huyen a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren a ella. La abominación asoladora era la destrucción de los romanos que iban a hacer a Jerusalén en el año 70. Había una señal que iban a conocer los discípulos. Había una señal, Cristo les dijo: cuando veáis la abominación, huyan a los montes, y los que estén en los montes no desciendan a la ciudad. ¿Cuál era esa señal que advertía que la abominación asoladora había sido puesta donde no debe estar? O sea, en Jerusalén, el lugar santo, donde estaba el templo, era Jerusalén. Y la abominación asoladora, o sea, Roma, iba a poner su abominación allí, en el templo. Roma. ¿Cuál era esa señal? Dice Flavio Josefo, y esto lo confirma también el conflicto de los siglos, que la señal para que los discípulos saliesen a huir en el año 66 era de que los romanos iban a poner en el suelo
de Jerusalén, en el lugar santo, el estandarte del ejército romano que llevaba el dios Sol. Cuando los discípulos observaran eso, esa iba a ser la señal para salir a huir. Pero la pregunta es, si los romanos tenían rodeado el templo y la ciudad de Jerusalén, ¿cómo iban a salir a huir los discípulos? Dice la historia, esto lo confirma Flavio Josefo y lo confirma Elena de White. Dice de que providencialmente sucedió un milagro. Las tropas romanas se retiraron en el año 66. Y dice que esa fue la oportunidad para que los discípulos salieran a huir a los montes. Esto lo confirma Conflicto de los Siglos, página 25, párrafo 2, dice: tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fueron clavados en el suelo sagrado, o sea que el suelo sagrado era Jerusalén. Noten que se extendía varios estadios más allá de los muros. Los creyentes en Cristo debían de huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva que eran esos estandartes, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar, tanto en tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén. El aviso de la fuga debía ser aprovechado en el acto, sin tardar. Eso era la abominación asoladora que había profetizado Daniel. ¿A dónde lo había profetizado Daniel? Daniel capítulo 9, versículos 26 al 27. Allí está esa profecía que Cristo está citando de Daniel. Noten, dice la lección, ¿quién es el príncipe que ha de venir? Esto lo dice Daniel 9, 26. Lean lo que dice Daniel 9, 26. Esto lo viene hablando la lección en este día. Dice así: y después de 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Cuál era este príncipe? Vamos a ver de que era el general Tito Vespasiano, que dirigía las tropas romanas que iba a destruir a Jerusalén. Y dice, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Este príncipe que había de venir era el general Tito Vespasiano, que su ejército iban a destruir a Jerusalén y su templo en el año 70 después de Cristo. Esto era el príncipe que había de venir. Esto lo corrobora este famoso libro, El sábado en la Biblia y en la historia, página 17 y página 18, comentando sobre lo que pasó con el sitio de Jerusalén y la destrucción de Jerusalén en el año 70, dice este libro así: la historia demuestra que el cometa Halley se estacionó sobre Jerusalén en febrero del año 66 después de Cristo. Recuerden de que en el año 66 fue la escapada y fue el sitio. Pero por providencia divina el ejército se retiró. Ahí fue donde los discípulos aprovecharon para huir. Y dice, y la ciudad fue sitiada por el general Sestio Galio, pero esto fue en el año 66. Durante la fiesta de los tabernáculos en el mismo año, es decir, que la observancia del sábado debía ser motivo de preocupación entre los seguidores de Cristo, desde el comienzo de la dispensación cristiana hasta el otoño del año 66 después de Cristo. Ahora, cuando al fin pudieron escapar de la ciudad sitiada, Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo, pero ¿quién lo hizo? El general Tito Vespasiano. Este era el príncipe que había de venir, que había profetizado Daniel. Noten cómo dice. Dice, cuando al fin pudieron escapar de la ciudad sitiada en el año 66, Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo por el general Tito Vespasiano. Interesante, hermanos, muy interesante. Así que a esto se refería Cristo cuando habló de la abominación asoladora. Era el nombre que Cristo le dio a la destrucción que iban a hacer los romanos en el suelo sagrado de Jerusalén. Ahora,
Dice el día miércoles, la gran tribulación. Este tema edifica sobre la abominación asoladora. ¿Qué es la gran tribulación a la que Cristo se refería en Marcos 13, 19? Leamos lo que dice Marcos 13, 19. Estamos en el día miércoles. Porque en aquellos días será gran tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios ha creado. Hasta este tiempo ni la habrá. O sea, que va a haber una gran tribulación. Noten, ¿qué es esta tribulación? Quiero decirles, hermanos, que al analizar la profecía de Mateo 24 con Mateo 13 y Lucas 21, vamos a ver de que esta tribulación, en relación con la abominación asoladora, tiene tres cumplimientos desde esta perspectiva del sermón profético del Monte de los Olivos. Ahora, ¿cómo esta profecía de la gran tribulación se cumplió y se cumplirá otra vez? Roma con Jerusalén. Hubo una gran tribulación porque Roma persiguió a la iglesia y destruyó el templo de Jerusalén. En ese contexto hubo una gran tribulación porque iba a haber derramamiento de sangre. Los romanos iban a destruir el templo. Hicieron una gran masacre en el templo de Jerusalén. Dice Flavio Josefo que como que eran cantaradas de sangre, dice las que rodaban por el templo de Jerusalén. Lo que hicieron los romanos, hermanos, fue terrible, terrible, porque los mismos judíos se lanzaron una maldición sobre sí mismos. Que la sangre de este hombre caiga sobre nosotros, nuestras mujeres y sobre vuestros hijos. En primera instancia, la gran tribulación era Roma lo que iba a hacer con Jerusalén. ¿A cuál otra tribulación Cristo se refería aquí? A lo que iba a hacer el papado con la iglesia, la otra Roma, durante los 1260 días de persecución papal. Noten, porque así como Roma le hizo la guerra al templo físico de Jerusalén, así la otra Roma, el papado, el cuerno pequeño, le iba a hacer la guerra al templo espiritual de Dios, que es la iglesia, durante la media, durante los 1260 días de persecución papal. O sea que la gran tribulación, en segunda aplicación, es desde el año 538 hasta el año de 1798. Esos fueron 1260 años de persecución papal, donde el papado persiguió a la iglesia, donde el cuerno pequeño le hizo la guerra al pueblo de Dios durante tiempo y mitad de un tiempo, Daniel 7:25. El cuerno pequeño le hizo la guerra al pueblo de Dios durante 42 meses, y donde hubieron mártires en la mal llamada Santa Inquisición. Pero hay una tercera aplicación de la abominación asoladora o de la gran tribulación, y es cuando el papado se le sana la herida y vuelva a perseguir a los cristianos, y cuando se imponga la marca de la bestia, va a haber otra gran tribulación. Cuando al papado se le sana la herida de muerte, va a levantarse para destruir y matar a muchos. Dice Daniel 11, 40 al 45, hablando del rey del norte, otro nombre al papado. O sea, va a haber otra persecución cuando este sistema se le sane la herida de muerte. Lean lo que dice Apocalipsis 13, versículo 13 al 4. Estos temas los hemos explicado en muchas presentaciones. Tenemos muchas clases en mi canal donde hemos explicado sobre esta temática, estas profecías cuádruples, estas profecías de doble referencia. Noten qué interesante. Habrá gran tribulación. Ahora, ¿saben, hermanos, que esperamos una tercera tribulación? El pueblo de Dios va a ser perseguido. Apocalipsis dice que el pueblo de Dios, por guardar los mandamientos, va a ser perseguido. La tercera abominación, los adventistas lo hemos interpretado con el establecimiento de la ley dominical, o sea, la marca de la bestia. La ley dominical, un decreto que por la fuerza obliga a los hombres a guardar el día domingo y que trabajen en sábado. Esta va a ser la tercera abominación. Esto lo pudo divisar el espíritu de profecía en Eventos de los Últimos Días, página 104, párrafo 4. Conecta el tiempo del fin
con lo que pasó, con lo que hicieron los romanos con Jerusalén. O sea, hay un paralelo estricto en la línea profética. Y noten cómo dice esta cita. Eventos de los últimos días, página 104, párrafo 4, dice: no está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, noten, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción del poder por parte de nuestra nación, o sea, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, o sea, el domingo, será para nosotros, dice ella, una amonestación. Esta será la señal para salir a huir. Entonces será el tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos, en lugares apartados entre la montaña. O sea que va a haber otra abominación hasta la hora y otra tribulación, otra persecución. La Biblia dice que los 144,000 van a pasar por el tiempo de angustia de Jacob. Va a haber un decreto de muerte como el que dio el rey Asuero, como el que dio Nabucodonosor en el Valle de Dura. Van a haber más mártires. En el quinto sello, Cristo les dice a los discípulos, a los que murieron bajo la Edad Media, en lenguaje figurado dice que las almas que están bajo el altar claman y gimen y dicen: ¿hasta cuándo, Señor justo y verdadero, harás justicia? Es un estímulo, un lenguaje figurado, una representación gráfica de cómo los mártires durante la Edad Media piden justicia. Pero allí les dice el ángel, dice: esperen un poco hasta que se complete el número de los súbditos del reino de Dios que van a ser muertos como ustedes. ¿Qué significa esto? Que va a haber otra gran tribulación. Por eso cuando analizamos Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, estamos divisando una profecía de doble referencia. Va a haber otra gran tribulación. Ahora, el día jueves dice algo muy interesante: la venida del Hijo del Hombre. Porque todos estos elementos proféticos y escatológicos que encontramos en Marcos 13 y Mateo 24 son eventos que señalan la pronta venida de Cristo. O sea que todas las profecías y todos los eventos finales aterrizan con la segunda venida de Cristo y el cierre de la puerta de la gracia. Marcos capítulo 13, 24 al 32. Noten lo que Cristo dijo después de hablar de los falsos profetas, de las señales, de la destrucción de Jerusalén, de la huida, de la abominación hasta la hora, de la gran tribulación. Ahora Cristo habla de su venida. Marcos 13, 24 al 32. Marcos 13, 24 al 32 dice: pero en aquellos días, después de aquella gran tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. O sea que antes de que Cristo venga, van a haber señales en los astros. Y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, noten cuando se cumplen las señales, en los astros. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Y ahora dice, aquí está una parábola. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación, o sea, este siglo, hasta que todo acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, dice, sino solo mi Padre que está en los cielos. Se refiere al tiempo del cierre de la puerta de la gracia y se conecta con la segunda venida de Cristo. Hermanos, es interesante que en este día presenta que antes de que Cristo venga por segunda vez,
van a haber señales en los astros. Dice que habrá gran tribulación, ya vimos a qué se refería. El sol se oscurecerá, la luna no hará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas, o sea que va a haber una especie de terremoto. Saben de que Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, que hablan del mismo evento profético que Cristo relató en el Monte de los Olivos, debemos de conectarlo con el sexto sello. Los sellos son historia, los sellos tienen historicismo. Noten cómo dice Apocalipsis 6, 12 al 13. Habla de que antes de que Cristo venga por segunda vez van a haber señales en los astros. Y dice Apocalipsis 6, 12 al 13. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. O sea que según esta profecía, estamos viviendo en el tiempo del cumplimiento del sexto sello. Estamos viviendo bajo el periodo de las señales en los astros. Pero antes de que Cristo venga por segunda vez, iban a suceder estas señales. Recuerden, hermanos, que los sellos tienen un aspecto historicista. Por largos años la Iglesia Adventista ha interpretado estos eventos y las señales de los astros en un aspecto historicista, que se cumplieron parcialmente en la historia y que van a tener otro cumplimiento mundial antes de la venida de Cristo. Pero en la historia, dice la historia que el sol se oscureció el 19 de mayo de 1780. En la historia está registrado esto, que hubo un eclipse mundial el 19 de mayo de 1780. En el año de 1755 hubo el famoso terremoto gigantesco, conocido como el terremoto de Lisboa. La caída de estrellas sucedió el 13 de noviembre de 1833, cuando ocurrió lo que sin duda puede considerarse como la mayor lluvia de meteoros de toda la historia. O sea, se cumplió parcialmente lo que Cristo había dicho y lo que se había predicho en el sexto sello. El comentario bíblico adventista, hablando del gran terremoto de Lisboa, que sucedió el 1 de noviembre de 1755, dice así: este terremoto ha sido identificado como el de Lisboa, el 1 de noviembre de 1755, una de las sacudidas sísmicas más extensas y severas que jamás se hayan registrado. Y dice, el efecto del terremoto se sintió no solo en África del Norte, sino que llegó hasta las Antillas. La identificación del gran terremoto de Lisboa sugiere que en el año de 1755 es una fecha inicial apropiada para el sexto sello de Apocalipsis 6, 12 al 13. Hermanos, no cabe duda de que todo lo que está pasando en el mundo son señales que anuncian la pronta venida de Cristo. Y lo más importante de esto, hermanos, no es que sepamos por curiosidad profética los eventos finales, aunque está sobreentendido que como iglesia y como hijos de Dios debemos de conocer los eventos finales. Pero el énfasis de Cristo al relatar estos eventos finales y este sermón profético que encontramos en Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas 21, el énfasis de Cristo es para que su iglesia, sus discípulos, estuviesen preparados y no estuviesen durmiendo. En ese contexto, Cristo contó la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25. Mateo 25 y Mateo 24 es un solo sermón. Después de Cristo relatar las señales cósmicas, la gran tribulación, la humillación asoladora, relata una parábola de las 10 vírgenes y otra de los talentos, dando a entender la situación espiritual en la que se encontrará la iglesia antes del cierre de la puerta de la gracia y antes de la venida de Cristo,
¿Cómo estará la iglesia? Dormida. Por eso es que este mensaje es para que nosotros como iglesia despertemos, que estamos en los últimos días. No necesariamente que nos empapemos de conocimiento, porque eso no tiene sentido si nos quedamos, si nos perdemos. El objetivo de este mensaje es que nos preparemos. Cristo está preocupado por los discípulos para que no sean engañados y que se preparen y que puedan esperar a Cristo cuando venga con poder y gloria en las nubes de los cielos. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a orar para darle gracias a Dios por este interesante repaso de la lección, esperando que hayan aprendido o hayamos aprendido todos y podamos nosotros crecer en conocimiento para la honra y gloria de nuestro Dios. Vengamos de rodillas, hermanos. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos permitiste tener este repaso de la lección de escuela sabática. Gracias, Padre, por este conocimiento que le has dado a tu pueblo. Gracias por estas profecías. Gracias porque estuviste con nosotros en este importante tema de la lección de escuela sabática. Gracias por tu amor y tu misericordia. Bendice a aquellas personas que van a escuchar este mensaje. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.